Bienvenidos a este siguiente vídeo donde vamos a analizar esta nueva realidad industrial en la cual empezamos a estar inmersos. La mecanización de los procesos tiene un largo recorrido, en una evolución que nos llevará en las próximas décadas a un nivel de automatización total o casi. Empezaremos describiendo los fundamentos de lo que se conoce como la industria 4.0 y luego veremos qué relaciones guarda con el Lean y si éste sobrevive en esta amalgama de nuevas tecnologías. ¿Preparados? Pues vamos allá. Todo apunta a que estamos ante una siguiente revolución industrial, un cambio de una magnitud que ahora mismo nos resulta difícil de cuantificar, porque, como iremos viendo, hay muchas variables en juego y estamos todavía al inicio del proceso. ¿Por qué 4.0? Bueno, si habéis visto el segundo vídeo del curso, allí comentamos el recorrido histórico de la reingeniería de procesos, vinculándolo a la aparición de las primeras fábricas. Todo este proceso arranca en la revolución industrial a partir de la máquina de vapor de Watt, en la segunda mitad del siglo XVIII, que permite un primer grado de automatización. Después vendría una segunda revolución, a principios del siglo XX, que se puede asociar directamente al automóvil, tanto como producto de consumo como por su fabricación masiva en líneas de producción de las cuales Ford fue el máximo exponente. En la segunda mitad del 20 vendría un siguiente paso que sería la generalización de PLCs en las máquinas, es decir, la aplicación de computadoras para la automatización de procesos industriales. Si bien hay muchas fábricas que todavía se encuentran en este estadio tecnológico, en el momento actual las empresas más punteras están empezando la transición a un nuevo modelo basado en lo que se llama sistemas ciberfísicos, dicho de una forma llana, robots y mecanismos autónomos e interconectados. Así pues, la industria 4.0 consiste en la aplicación generalizada de estos sistemas a la producción para la máxima automatización, integración y conectividad de la fábrica. Aquí, en sintonía con la ciencia ficción, podemos empezar a especular porque una futura inteligencia artificial podría controlar no tan solo toda la planta, ya existen a día de hoy producciones 100% automatizadas, sino toda la empresa. Y si vamos más allá, toda la cadena de suministro, y luego todo un sector, luego todo el sistema microeconómico, etc. A día de hoy es difícil establecer el límite. Se trata de una evolución prevista por muchos visionarios desde hace tiempo, cuyo término dependerá de algunos factores, principalmente la propia tecnología en todos sus frentes, pero también la aceptación por parte de la sociedad de este nuevo paradigma. Bien, vamos a ver cuáles son los elementos principales sobre los que se sustenta esta cuarta revolución industrial. Primero, la digitalización, que es algo que ya habíamos visto en los casos prácticos. Eliminación de papel y soportes físicos. Todo lo que contenga información lo convertimos en unos y ceros. Para ello, la línea de producción dispondrá de sensores que conectan el mundo físico con el digital, comunican los datos capturados y un determinado software los procesa. El cloud computing permite un almacenamiento masivo en Internet también sin un soporte físico. Esto facilita la compartición de datos a lo largo de la cadena de suministro para su explotación, simulación, etc., con el objetivo de obtener información orientada a la toma de decisiones. Por otro lado, tenemos la automatización, con robots autónomos o colaborativos, la aparición de nuevas tecnologías como la fabricación aditiva, la realidad virtual, la nanotecnología o los nuevos materiales, y finalmente el Internet de las cosas, que viene a ser la conexión total de todos los dispositivos y tecnologías de tal forma que máquinas, productos y procesos hablan entre sí. Todo ello confiere al sistema la suficiente inteligencia como para ser autónomo y, como decíamos, tomar sus propias decisiones y pasar a la acción de tal modo que el mundo digital repercute de nuevo en el mundo físico. Muy bien, aquí simplemente os represento lo que supone esta máxima integración que va desde los clientes hasta los fabricantes en una especie de red neuronal que lo envuelve todo con un potencial de conexión que todavía cuesta imaginar. Si queréis, podéis parar aquí el vídeo para reflexionar acerca del papel que juega el Lean y jugamos los reingenieros en procesos totalmente automatizados. Pensadlo y en 5 segundos retomamos la presentación. Bien, la primera reflexión es que un proceso más automatizado a priori no tiene por qué ser más Lean. Ya comentamos en su momento que se trata de estrategias, aunque complementarias, distintas para lograr incrementos de productividad. Por ejemplo, un proceso push se puede automatizar y con ello ganar productividad, pero el proceso seguirá siendo no lean y probablemente no óptimo. De este modo ya vemos que en un mundo 4.0
el Lean todavía tiene cosas que decir, porque, por poner otro ejemplo, aunque un robot sustituya a una persona, este robot también puede tener esperas, movimientos inútiles, etc. Hay una disyuntiva importante que me gustaría comentar. Cualquier manual os dirá que el objetivo del Lean no es reducir personas. Esto presupone que a través de la excelencia operacional ganaremos cuota de mercado. Las personas que ya no son necesarias en producción le dan soporte para incrementar la eficiencia. Sin embargo, con las técnicas Lean generalizadas y una automatización a lo bestia, parece difícil que no haya personas que se queden sin trabajo. Por otro lado, sin embargo, este mismo proceso de automatización, al focalizarse preferentemente en los procesos más físicos y repetitivos, contribuye al enriquecimiento de los puestos de trabajo, que es una de las claves de la motivación y del Lean en Occidente. Me remito aquí al tercer vídeo del curso. Resumiendo, a medio plazo parece que habrá menos personas trabajando en las plantas industriales, pero las que conserven el puesto serán más especializadas y con mayores responsabilidades que el operario promedio actual, y también cabría esperar más alineados con el conjunto de la organización. Vamos a ver las ventajas competitivas de la industria 4.0 y su relación con el Lean. El primer punto es, vía automatización, el incremento de eficiencia de los recursos. El Lean, aunque se sirve de un camino distinto, también aboga por esto. La eficiencia es el indicador por excelencia, si os acordáis del OE. Mejora de productividad, simplificación y agilización de procesos. Esto está muy relacionado con la reducción del despilfarro y lead times. La nueva tecnología me permitirá una personalización total de los artículos, pues esto es nada más y nada menos que el lote unitario con un SMED muy potente que permita tiempos de cambio cero o casi cero. Luego, tenerlo todo conectado nos permite conocer la demanda. Esto es básico para el Lean, ya que el pool y los tag times se definen a partir de ella. Y por otro lado, gracias a la captura de datos y al Big Data, puedo montarme un cuadro de mando de primer nivel. Esta transparencia de la información y en tiempo real también casa totalmente con el principio de control visual y con la forma de trabajar en equipos de proceso. Finalmente, si hablamos de controles 100%, pues lo mismo que los pokayokes. La monitorización en remoto nos recuerda al Jidoka, la automatización con un toque humano. Y el predictivo es el siguiente paso del preventivo dentro de la metodología TPM. ¿Qué estamos viendo? Que aunque al principio hayamos dicho que la mejora de procesos y la automatización son vías distintas, la tecnología que aporta la industria 4.0 con su integración, flexibilidad y procesamiento de datos nos está llevando también por el camino Lean, o cuanto menos facilitándonos mucho la vida, ya que los objetivos, como hemos visto, son coincidentes. Para terminar, retos de este nuevo modelo. Primero, con la generación tan masiva de datos, está claro que hay un problema potencial de seguridad y privacidad. También de responsabilidad al delegar tanto en las máquinas. Por ejemplo, ¿quién tiene la culpa de un accidente de un robot de estos de última generación o de un coche autónomo que puedan causar víctimas mortales? Luego, en un mundo tan tecnificado, hay un considerable problema de sostenibilidad, porque las máquinas consumen energía. Esto significa que habrá que buscar nuevas fuentes, ser más eficientes e ir hacia las renovables. Por desgracia, a día de hoy, la dependencia de los combustibles fósiles es todavía muy alta, y no está claro que una demanda creciente de energía se pueda atender, no se sabe muy bien todavía con qué tecnologías. Y finalmente tenemos toda la parte humana. Habrá muchos puestos de trabajo en riesgo en los próximos años, y esto evidentemente va a generar una muy alta resistencia de las personas, sindicatos y de la propia sociedad ante unos índices de desempleo estructural que serían muy elevados. Aquí estamos hablando de industria 4.0, pero esto también vale para los servicios y en general para un mundo 4.0, con perspectivas laborales, la verdad es que muy inciertas. Bien, pues precisamente en el próximo vídeo vamos a seguir tratando estas cuestiones. El desarrollo sostenible, el futuro del trabajo, este mundo tecnológico y todo siempre desde la perspectiva Lean. Allí os espero. Saludos a todos.